Igual que lo podemos hacer en decúbito prono, como descripción original como en test de Stageli, lo podemos hacer también sentado. La recomendación de hacerlo sentado, de hacer esta valoración de rotación interna y externa de cadera sentado, se recomienda sobre todo en aquellos casos en los que al realizar el test de Ryder y el test de Stageli hayamos encontrado datos no fisiológicos o datos que podamos pensar que estén fuera del límite de la normalidad. Al realizarlo sentado, vamos a relajar toda la parte anterior de la musculatura abdominal, de la cápsula articular de esa articulación coxofemoral y vamos a relajar los músculos rotadores en interno y le vamos a dar mayor tensión a los músculos rotadores en externo, principalmente a ese glúteo medio, que cuando se hable de patología de la marcha, de marcha en ABD y marcha de puntillas, veremos que existe una gran implicación entre ese componente de marcha en rotación externa y glúteo medio. Al sentar al paciente, al sentar al niño en este caso, como vemos ahí, cápsula y ligamentos de cadera más relajados, y sí que vamos a encontrar, al flexionar la articulación coxofemoral, un mayor choque en rotación interna que en externa, con lo que en condiciones normales ese componente de rotación interna va a estar disminuido. Pero si el paciente tuviera un componente de acortamiento, equino, retracción del glúteo medio, ¿vale? Este rango de movimiento todavía se encontraría más alterado. Como os digo, y lo hemos hablado antes, siempre que lo hagamos de forma activa o con el paciente sentado, en el cual vamos a valorar sobre todo más implicación de componente muscular, en niños pequeños es difícil encontrar solo patología de componente muscular que me pueda alterar el componente torsional del fémur o la valoración de la marcha o la angulación de la marcha solo por componente muscular a nivel de glúteos o a nivel de abductores. Con lo que no se recomienda ese diagnóstico o esa sospecha de patología muscular de forma aislada a nivel muscular en niños pequeños o niños que estén lejanos al cambio hormonal o niños que no sean muy activos o que hagan mucha actividad deportiva. En este componente, si tenemos alguna duda de si existiera un componente muscular y no nos creemos capaces de valorarlo, tenemos al especialista, que es el fisioterapeuta, para poder derivarle y que realice un estudio más completo en este sentido sobre la movilidad. Como veis ahí en los vídeos, yo esa valoración angular la puedo hacer de forma objetiva con el móvil y hacer la comparativa. Si tuviéramos que realizar pruebas musculares más específicas, mi recomendación es que nos formáramos en ello, ¿de acuerdo? En distintas clases veréis, sobre todo cuando hablemos de patología de la marcha y cuando hablemos de rehabilitación, o en caso de duda, derivar al profesional que trabaja en este sentido. Y igual que hemos hecho de forma activa con el paciente en decúbito prono, también lo podemos hacer de forma activa, pedir al paciente que realice el movimiento sentado. Aquí veis que yo le estoy pidiendo a la paciente que realice esa rotación interna y externa de cadera y yo puedo colocar mi goniómetro y que me permita hacer esa medición angular de esa rotación interna y externa. Vuelvo a lo mismo, ¿vale? La conclusión en este sentido es que lo haré sentado. Cuando tenga dudas de si mi test de Ryder y mi test de Stageli de forma original da datos que me lleven a duda, ¿de acuerdo? Y al hacerlo sentado, ¿vale? Primero lo haré de forma pasiva y posteriormente de forma activa. Y hacerlo solo de forma activa en aquellos casos en los que sepa claramente que el paciente pueda tener un gran control de movimiento. Porque es una parte, sobre todo cuando hablemos de patología de la marcha y rehabilitación, veremos que tiene mucha importancia a nivel de diagnóstico. Haremos esa comparativa de rango de grados entre movimiento activo y pasivo. Y la bibliografía, yo aquí no he encontrado una alta evidencia científica de cuál debe ser la diferencia, pero la mayoría de la bibliografía que he encontrado nos hace referencia a que ese movimiento activo, ¿vale? Respecto al pasivo puede haber una variación aproximadamente de 5 grados. 5 grados en aquellos parámetros de movimiento que tienen un rango de aproximadamente entre 40 y 50 grados, es decir, tiene una variación de un 10% del rango de movimiento. Una vez que hemos hecho estas pruebas activas, ¿vale? Podemos concluir que para valorar clínicamente ese desarrollo evolutivo torsional del fémur, que como vuelvo a repetir, en clases anteriores se os ha dado perfectamente cómo es ese desarrollo y qué implicaciones tiene la marcha, que veremos en posteriores clases, ahí tenemos desarrolladas o escritas las 5 maniobras que podríamos hacer. En condiciones normales nos quedamos con las 2 primeras, con el test de Ryder y test de Stageli, que son las maniobras o los valores que hemos puesto en la columna. En estas columnas es donde tenemos esos valores de normalidad de ese test de Stageli y test de Craig. Aquí tenemos los valores de ese test de Ryder, ¿vale? Y aquí tenemos los valores de nuestro test de Stageli. Como veis, hay veces que me viene a la cabeza el test de Craig, son muchos años utilizando la palabra o la terminología de test de Craig, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de test de Craig es como si habláramos del test de Ryder. Y en aquellos casos que tuviéramos datos que nos hacen sospechar que no fueran muy concluyentes o muy parecidos a los que tenemos, ¿vale?
o que el paciente fuera muy activo, que realizara una gran actividad deportiva, que se acercara a ese cambio hormonal, componente que veremos en la clase de leyes de crecimiento. La maniobra 3, 4 y 5, de forma activa y de forma pasiva, trabajando con la cadera flexionada, nos puede dar información a nivel de componente muscular. Niños de 3, 4, 5, 6 añitos, con la primera y la segunda prueba nos sirve. Vamos a niños más mayores y que pueden realizar una actividad deportiva arreglada, bueno, sí que podemos empezar a trabajar con las maniobras de forma activa, como pueden ser el 3 o el 5, y sobre todo para valorar ese componente muscular. Bueno, si no, nos podemos quedar perfectamente con test de Ryder y Stahelli. Y concluimos en esta parte que utilizando estas dos pruebas, el test de Ryder y el test de Stahelli, con los valores numéricos podemos tener la sospecha que el componente de anteversión femoral está dentro de la normalidad, estaríamos en una anteversión femoral fisiológica, o podríamos estar en una anteversión femoral patológica cuando los rangos estuvieran aumentados en rotación, o si tienen menos grados en rotación en interno o en torsión en interno de los que debería, hablaríamos de una retroversión. Y para tener una retroversión no es necesario tener torsionado totalmente de forma externa en el fémur, sino que teniendo disminuidos los valores de interno y teniendo aumentado los valores de externo, diagnosticaríamos una retroversión femoral. Ese componente de anteversión y retroversión veremos que tiene mucha importancia en el desarrollo de patología de la marcha y en el desarrollo del componente de pie plano. Una vez que hemos valorado el desarrollo evolutivo del fémur, si bajamos al siguiente segmento, antes de encontrarnos con la tibia, tenemos la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, conformada por el fémur y la tibia, se caracteriza por tener un desarrollo evolutivo muy claro en ese componente de genu varo, genu valgo y la relación con la edad. Como veis aquí en la diapositiva, bueno, y lo que vemos en la imagen, directamente nos hemos centrado en el componente de genu valgo. Eso no significa que no podamos tener un genu varo. Claro que podemos tener un genu varo y tenemos que valorarlo. Bueno, pero la bibliografía nos dice, y eso se os ha dado en otras clases, que de 0 a 2 años tenemos un componente de un genu varo fisiológico, a los 3 años nuestras rodillas deberían estar perfectamente alineadas y de los 3 a los 6 tenemos un genu valgo fisiológico. Y a partir de los 6 años podemos tener un genu valgo siempre y cuando no exceda los 6 grados de ángulo femorotibial. Claro, pero entre esos 3 y 6 años y pasados los 6 años que podamos tener un genu valgo fisiológico, que es lo más común que nos vaya a venir a consulta, porque es raro que tengamos niños menores de 3 años. Si los tenemos, tenemos que valorar y tenemos que valorar si ese componente de genu varo es fisiológico o no. Bueno, y ese componente de genu varo lo veremos sobre todo cuando hablemos del componente de pie plano y del pie cabo, hablaremos de ese genu varo. Pero si lo que nos encontramos es un genu valgo, que es lo que más vamos a ver, todos esos componentes que tenéis en la imagen, antecedentes familiares, fase varoide, contorno lateral, flexibilidad, simetría, separación intermaleolar y relación con pie plano, tenemos que valorarlos y evaluarlos para poder determinar si el componente de genu valgo que presenta el niño está o no dentro de la normalidad. Los antecedentes familiares se ponen muy en duda y con el componente de antecedentes familiares también hablaremos con pie plano, ¿de acuerdo? Pero no por sí solo, ninguno de estos factores por sí solo me va a permitir diferenciar si el genu valgo está o no dentro de la normalidad. Tenemos que tomar todos los datos y poder determinar si hay alguno, muchos o ninguno que esté dentro de la normalidad o que se salga de la normalidad. Primero de ellos, antecedentes familiares, valorar la presencia de si familiares directos tienen componente de genu valgo o genu varo, si estamos ante un paciente con genu varo. El haber pasado por fase varoide es una pregunta muy importante. Tenemos que preguntar, en este caso preguntaríamos a la madre de esta niña si ha pasado por fase varoide en época cuando empezó a caminar. Si no ha pasado por fase varoide, ponemos ahí nuestro signo de alarma porque pueda tener relacionado con no fisiológico, ¿vale? El contorno lateral, como veis ahí en la imagen, es valorar a nivel lateral el contorno por la cara externa de las dos piernas para ver si es simétrico. Igual que el componente de flexibilidad. El componente de flexibilidad lo valoraremos por medio del test de Latchman, que ahora lo veremos en un vídeo, y me va a permitir valorar si ese componente de genu valgo, ¿vale?, presenta datos de flexibilidad o no. Este genu valgo también le daremos mucha importancia cuando hablemos de las leyes de crecimiento. Bueno, y yo, la clase que os doy yo también, y veréis cómo el componente radiológico yo le doy más importancia, más que al valor angular, la información que me da la imagen de esas epífisis de crecimiento. Igual que veremos el componente de simetría, que de alguna forma tendremos que cuantificarlo, igual que la separación intermaleolar y la relación con el pie plano. Yo me quedo con esos tres últimos, que son los que vamos a trabajar más en las siguientes diapositivas y que me van a permitir dar más información. Aquí vemos otra paciente,
una niña de 4 años y medio, donde ese contorno lateral lo podemos valorar o medición angular o valoración de forma subjetiva con nuestros ojos, y tenemos que valorar esa simetría a nivel lateral. Luego ahora veréis como yo ese componente de contorno lateral también lo utilizo muy relacionado con el componente de apoyo unipodal. La medición, existe bibliografía que nos dice que podemos realizarla por medio de la cara interna de la pierna. Esa medición del ángulo, yo no la utilizo normalmente, pero está descrita esa medición. Yo en la bibliografía no he encontrado valores normativos o normalizados del ángulo que se forma a nivel de la cara interior de las piernas para valorar ese componente de genu-valgo. Y hay un punto que a mí me resulta un poco chocante, y es el componente de separación intermaleolar. La bibliografía normalmente nos habla de esa medición de la separación intermaleolar asociada a un componente de genu-valgo para encontrar el límite de normalidad. Y la bibliografía nos lo data entre 8 y 10 centímetros, pero que una paciente o una niña como tenemos aquí, que se llama Naroa, una niña pequeñita de 4 años y medio, mida 1,40 m y no llega a 1,40 m, 1,30 m, y tenga 8 centímetros de separación, ¿dónde está el límite? Porque ahí vemos en la diapositiva, haciendo una gráfica, sé que está mal pintada, pero ahí tenemos la pelvis, nuestro fémur, y tenemos un ángulo femorotibial de 6 grados. Pero este mismo ángulo de femorotibial de 6 grados no tiene la misma distancia intermaleolar si mis piernas miden hasta aquí que si mis piernas miden hasta aquí. Mientras mayor sea la longitud de las piernas, aquí he representado las tibias, pero también lo podría representar a nivel del fémur, a mayor longitud de piernas, con el mismo ángulo femorotibial, mi separación intermaleolar va a ser mayor. Con lo que no podemos utilizar solo el valor de la separación intermaleolar para determinar si el genu-valgo pueda ser fisiológico o patológico. Porque esa separación intermaleolar es muy dependiente, no solo del ángulo femorotibial, que eso es lógico, pero también de la longitud de las piernas. Y hasta que no exista un estudio científico que nos sea capaz de cuantificar cuál debería ser la separación intermaleolar con una longitud de piernas, por ejemplo, de 51 centímetros, y con 57, y con 48, y con 63, hasta que no lo tengamos, no podemos decidir de forma unilateral, solo con la medición de separación intermaleolar, si el genu-valgo es fisiológico o no. Está claro que es un dato que tenemos que medir y que tenemos que evaluar a medida que vaya creciendo el niño. Como las piernas le van a ir creciendo en longitud, esa separación intermaleolar no debería aumentar. Si la separación intermaleolar, a medida que la niña va creciendo en longitud, se mantiene o la aumenta, me estaría diciendo que su ángulo femorotibial no está mejorando. Bueno, y esa valoración clínica entonces ya la pondríamos en duda y tendríamos que trabajar con un componente radiológico. En esta presentación no vamos a hablar de esa radiología porque está enfocada principalmente al diagnóstico clínico. ¿Qué maniobras clínicas a mí me permiten hacer una buena valoración de todo este desarrollo evolutivo de los miembros inferiores? Y en este caso estamos hablando de la articulación a nivel de la rodilla con ese componente principalmente de genu-valgo. Me voy un momento para atrás e igual que hemos dicho de todos esos parámetros que hablábamos anterior, ¿vale? El último que me dejo aquí es de relación con pie plano. Está claro que vamos a tener mucha formación de pie plano y en el módulo de pie plano se hablará de los distintos parámetros relacionados con ese pie plano flexible, fisiológico, no fisiológico, y uno de los parámetros que la bibliografía nos relaciona con ese componente de pie plano es la presencia de niños con pies planos valgos y genu-valgo. Nosotros ese genu-valgo tenemos que valorar su flexibilidad y su relación con el pie plano. La forma de valorar la flexibilidad lo tenemos aquí, que es por medio del test de Latchman. Cualquier prueba de cajón, en este caso hacemos un cajón lateral y lo podemos hacer de forma bilateral o unilateral. Aquí en este caso, en el vídeo lo vemos realizado de forma unilateral, mano en la cara interna de la rodilla, mano en la cara interna de la rodilla, ¿no? Y mano en la cara externa del tobillo. En este caso, ¿vale? Lo podemos hacer de forma bilateral y vemos como manteniendo el contacto de los cóndilos femorales, ¿vale? nuestros maleolos internos se ponen en contacto sin ningún tipo de problema o realizando poca fuerza. Es muy importante que las rodillas no se superpongan una encima de otra y a medida que vamos realizando fuerza, ver que no nos cuesta juntar esos maleolos con el contacto de los cóndilos femorales. Si no pudiéramos tener contacto en el mismo momento cóndilos femorales y maleolos, sospecharíamos que su genu-valgo no es flexible. Si nos diera que no es flexible, sí que tendríamos que hacerlo de forma unilateral, y valorar de forma unilateral si es una o las dos piernas las que pueden ser no flexibles. En este caso igual, mano en la cara interna de la rodilla realizando una fuerza varizante y mano en la cara externa del tobillo realizando una fuerza valgizante o hacia interno. Y podemos utilizar las líneas de forma visual, ¿vale? Las líneas o de forma visual nosotros encontrar esa alineación.
Aquí también esta prueba es muy dependiente de la fuerza que realiza el examinador. Y mientras más fuerza, más flexible. La bibliografía no nos dice que con esta prueba yo pueda diagnosticar fisiológico o patológico porque es muy dependiente de la fuerza que estamos realizando con esa fuerza varizante, pero mientras más fuerza tenga que hacer el examinador me estará dando un peor pronóstico porque nos está diciendo que la estructura es menos flexible. Y si encontramos en el caso de no flexibilidad, ya sabemos que se sale de la normalidad ese componente de genu valgo, porque independiente de la edad, ese genu valgo tiene que ser flexible. Como os digo, ese componente de genu valgo lo volveremos a trabajar cuando veamos las clases de pie plano. Pero aquí vemos la imagen, por ejemplo, de cómo yo puedo valorar la relación que pueda existir entre ese componente de genu valgo y el posible pie plano que pueda tener nuestra paciente. Y veremos pruebas como estas, en las cuales a la paciente le pediremos que se ponga en apoyo unipodal con la rodilla flexionada y valoraremos cómo los componentes que hemos cuantificado antes sobre el genu valgo, el componente del contorno externo, el componente del ángulo que forma la rodilla e incluso la valoración a nivel del pie. La valoración a nivel del pie, si al ponerse en apoyo unipodal, nuestro componente de valgo de calcáneo o aplanamiento del arco es mayor. Fijaros como en este vídeo, incluso esta paciente, como os digo, que aunque tiene 10 años, puede encontrar ese inestabilidad o equilibrio y veremos ese componente de inestabilidad equilibrio, veremos si está asociado a un componente glúteo medio, ese componente de til pélvico también si es excesivo y todo esto lo veremos relacionado principalmente con componente de pie plano. Bueno, aquí os quería hacer esa indicación para que veáis que no todos los genus valgos tienen por qué tener relación con pies planos, y cuando veamos el componente de pie plano o la unidad temática o el módulo de pie plano hablaremos para por qué pruebas podemos utilizar, entre ellas estas, para saber si es causa o consecuencia o la influencia del pie en la rodilla o de la rodilla en el pie, que me servirá para saber si existe posibilidad de mejorar ese componente de genu valgo no fisiológico o de ese pie plano no fisiológico en relación a nivel del pie. Y ahí veréis cómo haremos ese test de Jack y hablaremos del test de Jack y utilizaremos esos 5 puntos que tenéis ahí en la diapositiva para valorar si se produce una mejoría o no mejoría en estos puntos y que nos permita evaluar la relación existente entre ese componente de genu valgo y pie plano. Vuelvo a decir, no todos los genus valgo tienen que tener componente de relación directa con pies planos, sino todos los pacientes con pies planos tienen que tener un componente angular a nivel de la rodilla, pero si existe tendremos que valorar esa relación. Como aquí ya estamos hablando de patología, yo solo quería haceros un primer esbozo para que veáis qué vamos a trabajar, entre otras muchas cosas, dentro del módulo de pie plano cuando hablemos de esa patología que es la principal que se desarrolla o que nos acuda a consulta.